en el mundo, principalmente vamos a hablar de personajes que todos conocemos, pero vamos a sacarlos del contexto puramente de la arquitectura para transportarlos al mundo de la cultura. Creo que la arquitectura forma parte de la propia cultura contemporánea. A veces nos encerramos demasiado en la propia disciplina y hacer una lectura un poco más transversal dentro de lo posible y en un lapso de tiempo relativamente breve, no les voy a ocupar muchísimo, muchísimo tiempo, es importante para comprender lo que estaba pasando en el mundo, en la política, en la sociedad, en la cultura, para entender cómo la arquitectura o los arquitectos o la- las publicaciones de arquitectura que en ese momento también lo vamos a ver, no son como hoy en día, eran analógicas, eran lentas, no existía Instagram, no existía Twitter, no existía TikTok, o sea que el mundo se movía a una velocidad relativamente más lenta de lo que nos movemos hoy y la información llegaba con un cierto retraso al mundo. Entonces, bueno, tomen esta primera clase como una parte de una trilogía, si se puede decir, de una terna de tres clases en la que iremos reflexionando sobre lo que pasó en la sociedad y lo que pasó en el mundo del diseño y de la arquitectura, em, siempre desde la óptica que la historia no es solamente una acumulación de datos, sino que también es una forma de construir arquitectura. Tanto la historia, la teoría y la crítica de la arquitectura son materiales con los que construimos nuestra propia disciplina. O sea, muchas veces uno puede pensar la arquitectura se construye con madera, con ladrillos, con acero, pero también se construye con pensamiento y principalmente con pensamiento crítico, ¿no? En un mundo donde la información, como les decía antes, hoy llega eh, a una velocidad increíble para los que nacimos en el mundo analógico, y donde la información está a disposición de un clic, cuando antes era mucho más complicado conseguirla. Ustedes son nativos digitales, o sea que toda esta historia quizá les suena un poco rara, pero bueno, la información antes costaba conseguirla. Y más viviendo en Sudamérica. Como les contaba Juliano, yo estudié en la universidad, soy argentino, estudié en la Universidad de Buenos Aires y todo llegaba con un cierto retraso, ¿no? Hoy en día ustedes tienen toda la información de todo el mundo en el momento, y probablemente el trabajo que tienen que hacer ya no es conseguir esa información porque la tienen disponible y a mano, sino decodificar esa información. Entonces, bueno, después de este preámbulo, les digo, esto es una clase, o sea que por cuestiones técnicas es más difícil que me interrumpan, pero no hay problema en que me interrumpan. Si quieren, a la mitad de la ponencia de la clase, puedo parar un minutito, descompartir la imagen y nos vemos un segundo por si quieren hacer alguna pregunta o si quedó algún tema que tengan dudas, y después volvemos y terminamos la clase de hoy, que como les digo, no la entiendan como una sola clase, sino que entiéndanla como una parte de tres clases en la que iremos sacando conclusiones hasta llegar a tiempos más cercanos a los nuestros. Bueno, nada, comparto pantalla. Bueno, a esta primera parte de las tres clases le puse de título una visión crítica incompleta del movimiento moderno. Em, ¿Por qué incompleta? Obviamente porque en el rato que tenemos no vamos a poder verlo todo, no vamos a poder tocar todos los contenidos que tienen que ver con el movimiento moderno, pero la idea es que esto sirva como movilizador para hacer una lectura crítica más completa cuando se encuentren en una clase de historia o analizando una obra. Esta primera clase, como les decía, la vamos a centrar en el movimiento moderno. La próxima clase la vamos a centrar
lo que se dio en llamar el regionalismo crítico y la posmodernidad. Y la última clase la vamos a centrar en la aparición de los arquitectos estrella, la digitalización de la arquitectura y también veremos, no sé si en la segunda o en la tercera clase, la idea de la deconstrucción. Bueno, eh, ustedes empiezan esta asignatura hablando del final de la Segunda Guerra Mundial. Esta imagen, aunque les parezca increíble, es una imagen de Londres destruido por los bombardeos alemanes, donde vemos que Europa queda completamente arrasada y que será necesario reconstruirla, ¿no? Las ciudades históricas han quedado en ruinas, muchas veces se reconstruirá utilizando métodos de imitación o de copia de lo que había y en otros momentos el movimiento moderno tomará fuerza. Esta imagen, veíamos la foto de, de Londres, pero también Berlín queda completamente arrasada después de los bombardeos y de que Alemania perdiera la guerra. La Segunda Guerra Mundial, esperemos que nunca se vuelva a repetir, es una terrible atrocidad, un error completo de la humanidad, pero también va a servir para el desarrollo tecnológico posterior en la vida doméstica de la gente, ¿no? Sí, esta imagen que vemos que nos causa un cierto espanto, más viviendo en el momento en que estamos hoy, con la guerra de Ucrania o con los bombardeos en Gaza. También es verdad que los periodos de guerra, mal que nos pese, son periodos donde el desarrollo tecnológico va a ser muy importante y ese desarrollo tecnológico después va a ser asumido en la vida diaria, en la construcción, en la creación de nuevos electrodomésticos y la guerra, de nuevo, a pesar de que signifique esta tragedia y que nadie desea una guerra porque es lo peor que puede pasarle a una sociedad, la guerra va a traer en cierto modo avances que principalmente en los Estados Unidos y en el continente americano que no sufre la guerra o en otros lugares del mundo, va a tener avances tecnológicos que se van a poner en práctica en la vida doméstica. De nuevo, el tema de las comunicaciones, de los avances en la globalización, van a tener mucho que ver con esta idea de que la guerra y las exigencias tecnológicas que la propia guerra pide va a hacer que el desarrollo, tanto tecnológico como informático, y el desarrollo informático, esto ustedes están viendo esta imagen y no tiene nada de informático, pero el desarrollo de las comunicaciones y de las formas de tecnología predigital se hayan desarrollado. Pero volvemos un poco más atrás en el tiempo para volver a lo que nos concierne como a ustedes como estudiantes de arquitectura, ¿no? El movimiento moderno había empezado antes de la guerra, la idea de una nueva arquitectura, de la arquitectura desarrollada a través de los nuevos materiales que surgen a mediados del siglo XIX, con la revolución industrial, ya se había puesto en práctica, ya había maestros los que después pasaron a ser los maestros de la arquitectura que estaban trabajando en estos cambios. Había existido la escuela Bauhaus, que se funda en el año 19, iba a terminar en el 33 por motivos obvios, porque era molesta para los intereses de Hitler. Em, ya eh, ya se habían desarrollado planes urbanísticos, o sea, la guerra lo único que va a hacer es potenciar
o abrir las puertas a este cambio a todo el mundo. Todo esto que en esta exposición del MoM, el MoM, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, va a jugar un papel muy importante en la difusión de la arquitectura durante todo el siglo XX y XXI. En esta exposición Russell Hitchcock y Philip Johnson estaban mostrando o haciendo propaganda de lo que era la arquitectura del movimiento moderno, después transformada en estilo internacional, según los autores que lean, ¿no? Como les decía, el fin de la Segunda Guerra en el año 45 va a potenciar todas estas ideas que ya se estaban desarrollando, como les digo, Wright, Le Corbusier, Mies, Gropius, ya habían hecho sus primeras obras y ya eran relativamente conocidos o bastante conocidos en el mundo, pero como les decía, la guerra va a hacer que esta arquitectura que tenía que ver con unas ciertas élites se transforme en una cuestión mundial, ¿no? Este es el catálogo de la exposición que, que sucedió en el MoMA. Lo interesante de esto también es que este catálogo, si les interesa, se puede descargar de forma gratuita cuando entren en la página del MoMA. Después les paso el enlace y ver que esta consolidación de un nuevo horizonte, de un nuevo mundo, ya se estaba produciendo y el propio Philip Johnson en un texto, en una especie de panfleto que hace para esta exposición, en el 1931 va a decir, ¿puedo hacer que este edificio cumpla su función? Se pregunta, ¿no? El arquitecto lleva formulándose esta pregunta desde el principio de los tiempos. Hoy el conocimiento técnico, los nuevos materiales y una mirada fresca han hecho que esta respuesta sea un enfático sí, ¿no? Hay un cambio, hay una visión positiva del propio desarrollo tecnológico, ¿no? Los arquitectos orientados al progreso de todo el mundo se han adentrado con vigor a los nuevos caminos. Esto lo decía Philip Johnson en el año 31 y esta es una imagen de la exposición donde se puede ver en primer plano la Villa Saboya o la Ville Savoie de Le Corbusier como un ejemplo de este modelo de nueva arquitectura que estaba viviendo el mundo, ¿no? Esta es otra imagen, verán que la exposición es un tanto antigua o bajo los parámetros de nuestros días, pero estaba mostrando este desarrollo, esta nueva arquitectura que, a pesar de, como les digo, tenía una cierta popularidad, era nueva en un mundo que todavía vivía en el siglo, a pesar de estar en el siglo XXI, vivía muchas veces en el siglo XIX, pensando en los revivals y en la arquitectura todavía relacionada con la historia, ¿no? Este quiebre con la historia que van a proponer desde el movimiento moderno va a tardar un periodo de tiempo importante en ser asimilado, ¿no? Se pregunta el propio Johnson en este panfleto que les decía, ¿qué es la arquitectura moderna? La arquitectura moderna nació, existe en una era de la ciencia aplicada. La arquitectura moderna es una visión muy panfletaria, ¿no? Lo que él hace, ¿no? La arquitectura moderna no combate contra la máquina, la acepta. El arquitecto está solventando de nuevas maneras los antiguos problemas planteados por la vivienda, la fábrica, el colegio, la estación de tren, el edificio público y la iglesia. Los pesados muros de piedra o ladrillo con ventanas pequeñas eran antaño una necesidad, obviamente por la propia tectonicidad de los edificios. Hoy el peso es soportado por postes de acero, convirtiendo el muro exterior en una simple cortina. Esto ha posibilitado muros de cristal enmarcados en aluminio, muros ligeros de metal o tejas. Y, y en algunos casos incluso no sea necesario el muro alguno. Las cubiertas planas han adquirido ese uso.
Ahora lo veremos por qué dice todo esto Johnson y continúa en el mismo panfleto que también lo pueden descargar de la web del MoMA. Después, si quieren les paso y les interesa, les paso el enlace. El edificio se compone de unidades constructivas estandarizadas, producidas industrialmente en serie, perdón, está mal acá, a bajo precio. Cuando las unidades se estandarizan y las cosas son específicamente diseñadas para ser viviendas de trabajadores de clase media, no hay competidor que pueda hacer frente a la arquitectura moderna. Por otro lado, si las casas del hombre rico se construye a medida y los materiales son caros, el coste será proporcional, pero este será relativamente muy inferior al de la construcción hecha en una manera antigua. Esto lo dice un personaje que va a ser muy importante para no tanto como arquitecto, sino como propagandista de la arquitectura durante todo el siglo XX. Lo volveremos a ver a Philip Johnson en varias ocasiones en estas tres clases, porque va evolucionando en su forma de pensar a medida que cambia el mundo. Hoy, como dato anecdótico, Johnson está completamente cancelado en los Estados Unidos porque se descubrió que tenía filias con el partido nazi en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Johnson es un personaje interesantísimo bajo mi punto de vista y que va hilvanando y que va a ir hilvanando el contenido de estas tres clases por esto, por lo que les digo, por la evolución que va a ser durante el siglo XX. Él va a vivir 100 años, o sea, aquí era una persona muy joven cuando hace estos escritos y les muestra esta idea de que la propaganda en el buen sentido, va a ser muy necesaria para publicitar esta arquitectura esta forma de hacer arquitectura que va a cambiar el mundo, ¿no? Acá nos vamos a encontrar, y esto ya lo habrán visto en clase, con tres personajes que pueden ser cinco, podemos sumar a Luis Kahn o Álvar Alto, que van a esparcir esa propaganda, digo propaganda, lo digo lo recalco que es en el buen sentido, esa buena nueva del movimiento moderno, ¿no? Esta foto que está puesta con una intención, después lo veremos porque hablaremos en un momento de los arquitectos estrella y si van a recordar esta foto y la volveré a poner. Ya Le Corbusier era un personaje, en su época era un transgresor, además de arquitecto, fue un pintor no tan bueno, un pintor cubista al estilo Picasso, ahí pueden ver sus pinturas en el fondo, y Le Corbusier va a decir, y voy a dejar unas pequeñas frases de cada uno de ellos: el problema de la casa es el problema de la época, el equilibrio de la sociedad depende de él. En este periodo de renovación, el primer deber del arquitecto está en llevar a cabo una revisión de sus valores, una revisión de los elementos constituyentes de la casa. Esta es una frase que publicó Le Corbusier en Hacia una arquitectura. O otro de los personajes que van a ser completamente influyentes en este periodo que después de una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, porque ya tiene gran producción, gran parte de su producción hecha antes de este momento, va a ser el estadounidense Frank Lloyd Wright, que también lo conocerán, pero que de él rescaté esta frase, ¿no? Tal como hoy somos y vivimos, resulta muy difícil comprender qué es la simplicidad con simplicidad con mayúscula. Hemos dejado de ser verdaderamente simples, ya no vivimos en términos simples ni en lugares simples. La vida es hoy una lucha muy compleja. Hoy ser simple es algo valiente. El mero hecho de querer ser simple es un gesto valeroso. Comprender qué significa la simplicidad es algo espiritual. Este concepto de simplicidad y espiritual también guárdenlo, porque es importante para entender lo que viene después. Y por último, otro de los grandes maestros o de los grandes propulsores de la arquitectura del movimiento moderno, que no necesariamente comparten una metodología de trabajo ni con Ray ni con Le Corbusier, o sea, Mies va a partir de otros principios, pero también va a ser muy influyente en esta segunda mitad del siglo XX, probablemente el más influyente de los tres.
va a decir, em, debemos entender los motivos y las fuerzas de nuestro tiempo y analizar su estructura desde tres puntos de vista: el material, el funcional y el espiritual. Vuelve a mencionar esta palabra espiritual, que va a ser importante a pesar de que muchas veces lo funcional y lo material va a ser lo que más se rescate o lo que más se hable del movimiento moderno, ¿no? Debemos dejar claro que en estos aspectos nuestra época difiere de otras épocas y en cuáles se asemeja y en cuáles se asemeja a ella, ¿no? Para salir de la arquitectura real, vamos a ver la figura de un arquitecto ficticio, de un arquitecto creado por el cine, bueno, en realidad creado por la literatura, porque esta película, que no sé si alguno de ustedes vio, ahora después lo comentamos, que se llama The Fountainhead, o en castellano se tradujo como El Manantial, una película de Kim Vidor que es del año 49, va a construir la figura del arquitecto o de lo que se suponía o de lo que se pensaba que era el arquitecto moderno. Esta película de Kim Vidor o Kim Vidor, no sé cómo, cómo se pronuncia, de Fountainhead, va a partir o va a transformarse en cine a partir de un libro que escribe una pensadora nacida en Rusia, expulsada de Rusia por la revolución, y que una vez que llega a Estados Unidos se transforma en una Dalit del capitalismo y del individualismo. Esta mujer, que se llama Ayn Rand, va a ser muy importante en la creación de esta idea del individuo, de la sociedad individualista y el surgimiento de este capitalismo del siglo XX. Volvemos a la película, recuerden el libro también se puede descargar en internet, está en PDF si les interesa leerlo. La película se las recomiendo mucho que la vean. La película va a estar protagonizada por Gary Cooper, em, que va a encarnar este arquitecto, este perfil de arquitecto moderno que lucha contra la imposición de las arquitecturas historicistas, de los revivals, de todo lo que no tiene que ver con el siglo XX, ¿no? De esta idea de nostalgia del siglo XIX, y Howard Rourke, que es el nombre del personaje, está empecinado en hacer arquitectura moderna. Esto le va a costar muchísimas frustraciones, le va a costar en un momento dejar la propia arquitectura para irse a trabajar a una cantera. Esto no les hago mucho spoiler, pero es importante de entender, porque sus proyectos lo estoy simplificando, pero son rechazados por una sociedad que todavía no está interiorizada en la arquitectura moderna, ¿no? Este Rourke va a ser finalmente, bueno, por cuestiones del destino, va a ser relocalizado y va a empezar a construir una arquitectura de ficción, pero que si miran la película y miran los dibujos, realmente estaba acorde con lo que se proponía en esa época, con una visión de la arquitectura. O sea, hay una documentación muy profunda de lo que era la arquitectura moderna y de qué significaba la arquitectura moderna. Y Howard Rourke o Gary Cooper va a encarnar ese personaje que va a luchar por esta idea o por este modo de hacer arquitectura, ¿no? Porque normalmente es verdad que nosotros vemos desde nuestra perspectiva histórica que todo esto fue relativamente fácil, que llegaron una gente con unas ideas nuevas y que esto se pudo plasmar enseguida, ¿no? Vivíamos en la sociedad y el dinero son normalmente muy conservadores, y Rourke va a tener que luchar mucho para conseguir materializar esa arquitectura. De nuevo, si ven la película van a ver que los bocetos que hace Rourke son realmente el que
el que hizo el guión sobre la parte del arquitecto sabía mucho de cómo era la arquitectura moderna o la arquitectura contemporánea de ese momento, ¿no? Esta imagen de la ciudad de Nueva York, donde de nuevo, ¿no? El arquitecto lucha para salir adelante y para mantener esa coherencia que él mismo se autoexigía de hacer edificios que representaran a su tiempo, ¿no? Casi una obstinación que lo muestra como un personaje eh, implacable o incansable, y que, como les decía, va a dejar en algún momento la arquitectura para dedicarse a trabajar en una cantera porque se siente frustrado por no poder producir esos cambios. Rourke, en el final de la película, va a ser una especie de manifiesto que aparece en el libro de Aileen Rand. Voy a leer algunas partes porque es interesante ver esta conceptualización de la arquitectura del movimiento moderno a través de la voz de Aileen Rand, contando cómo era esto, ¿no? En cierto modo contraponiéndola con el mundo de la arquitectura, ¿no? Hace miles de años el hombre descubrió la forma de encender el fuego, probablemente se quemó. Al exponerse a enseñar a sus hermanos la manera de hacerlo, se le consideró una persona perversa que había tenido tratos con el demonio para aterrorizar a la humanidad. Pero desde entonces los hombres han encendido el fuego para calentarse, para cocer sus alimentos, para iluminar sus cuevas. Les había dejado el don que ellos no habían concebido y había alejado de la oscuridad a la tierra. Siglos más tarde, un primer hombre inventó la rueda. No habla sobre esto, ¿no? Sobre la idea de ser visionario, sobre que el visionario es un personaje incomprendido. Entonces, cuando descubre la rueda, se le considera un transgresor y, bueno, repite esta idea varias veces, ¿no? Los cambios y los personajes que protagonizan los cambios normalmente son rechazados por la sociedad hasta que estos cambios se imponen y se entiende, y la sociedad entiende de que esos cambios le permiten avanzar, ¿no? Piensen que estamos de nuevo. eh, el personaje, la historia transcurre en los años 40 del siglo pasado, o sea, estamos en el comienzo y en una idea de cambio tecnológico que se está produciendo en ese momento que, si quieren traerla a nuestros días, podría compararse con la tecnología digital, con la inteligencia artificial, pero de eso hablaremos más adelante, ¿no? Rourke, de nuevo, acá pueden ver uno de sus proyectos consagrado completamente a esta idea de la arquitectura, donde la forma sigue a la función, donde el funcionalismo juega una parte importante, pero también esto que decían tanto Mies como Wright, la idea del espíritu, ¿no? Del espíritu nuevo, del espíritu moderno. Otra de las frases que va a decir en ese discurso final, tanto en el libro como en la película, Howard Rourke va a decir: a través de los siglos ha habido hombres que han dado pasos y caminos nuevos sin más armas que su propia visión, ¿no? De nuevo, el individualismo, el visionario, sus fines eran diferentes, pero todos ellos tenían esto en común: el paso inicial, el camino nuevo, la visión propia y la respuesta que recibían: odio. Es un discurso bastante inflamado, ¿no? Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los hombres de ciencia, los inventores han estado solos contra los hombres de su época. Todos los pensamientos nuevos han construido una oposición. El telar mecánico fue considerado un mal. La artesanía se la consideró, a la artesanía, a la anestesia se la consideró un pecado. Pero los hombres de visión propia continuaron adelante, lucharon, sufrieron y pagaron su grandeza, pero vencieron. En síntesis, también está hablando de su propia persona, ¿no? Y por último, pero la mente es un atributo del individuo. No existe una cosa tal como un cerebro colectivo. No hay una cosa tal como el pensamiento colectivo. Un acuerdo realizado por un grupo de hombres es solo un compromiso o un
promedio extraído de muchos pensamientos, ¿no? Aquí hace de una soflama contra la idea colectiva. Desde el libro, Rand habla sobre, de nuevo, sobre esta posición individual y no todas las funciones del cuerpo y del espíritu son privativas, se puede ser compartido sin transferencia, ¿no? Esta idea, de nuevo, este ideario que tiene Rourke, que es muy interesante cuando se ve en la película, porque lo lleva adelante con mucho sufrimiento, con esta idea de que cree en lo que está haciendo, pero el mundo todavía no está preparado para ciertos cambios. Volviendo, estamos en tiempos, como les decía, ¿no? Donde la arquitectura había sido tomada como una propaganda política bajo el mandato de Hitler, este es Albert Speer, construyendo esa arquitectura que poco tiene que ver con lo moderno y tiene que ver con esta idea de grandilocuencia, que es lo que está criticando Rourke en estas ciudades que el nazismo había planeado, ¿no? El propio personaje está hablando de una idea del individuo como una especie de herramienta de cambio contra esta idea colectiva que habían propuesto tanto los regímenes soviéticos como el régimen, el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler, ¿no? Esto lo ponía para enlazar con otra película. Esta película se estrenó a principios de este año, no sé si alguien la vio, después lo podemos comentar, que toma una posición diametralmente opuesta a la que, a la que Kim Vidor mostraba en el manantial. El brutalista que trata sobre la historia de otro arquitecto moderno. eh, el término brutalista es un poco confuso como lo usa la película. Eh, Laszlo Toth, el personaje protagonista, interpretado por Adrian Brody, va a ser un personaje que se dice que estuvo en la Bauhaus, seguramente como alumno por el tema de fechas, y que huye de Europa una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Se dice, además del personaje de Laszlo Toth, que además de haber estudiado en la Bauhaus, tenía una carrera prometedora en Centro Europa, eh, y que tiene un bagaje de obra importante que hizo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Todd va a llegar a los Estados Unidos, como les digo, en los años 50, después de la posguerra. eh, de nuevo habiendo estado preso en un campo de concentración, y la historia, a pesar de que tienen algunos paralelismos, de que tanto Laszlo Toth como Howard Rourke van a dejar la arquitectura en un momento frustrados por no poder llevar adelante su obra. La visión de Todd, del personaje interpretado por Adrian Brody en El Brutalista, va a ser una versión mucho más megalómana, ¿no? La idea de construir el gran monumento. Y la película va a marcar ese choque entre una cultura conservadora, según cuenta en la película, que es la estadounidense, contra los avances que trae Todd, ¿no? Que trae Todd, que aprendió en la Bauhaus, ¿no? Esto es discutible, este punto de vista, porque los Estados Unidos ya tenían un bagaje importante de arquitectura del movimiento moderno, pero en esta película es como que Todd va a traer casi la buena nueva del diseño que va a ser para un magnate de provincia en Filadelfia, y la incorporación de este diseño que tiene aires bauhausianos en la cultura
de los Estados Unidos, ¿no? Hay errores, hay puntos que no están del todo bien claros, pero bueno, la película la traigo a colación para compararla y para ver cómo el cine representa a otro arquitecto de ese momento, ¿no? Eh, el personaje interpretado por Todd es una mezcla de diferentes arquitectos, no es un arquitecto real, eh, pero podría ser em, Marcel Breuer, o podría ser Walter Gropius, o podía ser Richard Neutra, ¿no? Que lo veíamos en esta imagen, ¿no? Esta idea de el europeo que estuvo relacionado de alguna manera con la vanguardia, con las vanguardias en Europa, como puede ser Breuer. Los muebles que hace Laszlo Todd cuando llega a los Estados Unidos son muy parecidos a los de Marcel Breuer, que también emigrará a los Estados Unidos, pero antes de la guerra. O el propio Walter Gropius, que será realmente sí un personaje muy importante en la cultura de los Estados Unidos en el periodo de posguerra. Este personaje, de nuevo, este personaje inventado, sirve también de alguna manera al cine para reflexionar sobre la arquitectura, sobre el mundo del diseño. Y de nuevo, ¿no? La idea de la arquitectura brutalista no coincide tanto eh, con la propia historia. El brutalismo nace en Inglaterra. Los primeros proyectos que muestra Todd, los que hizo en Europa, en Hungría, son proyectos sí relacionados con la Bauhaus, pero el gran monumento que quiere emprender para este personaje, que tiene una gran fortuna, pero que también es eh, bastante poco culto, termina siendo una especie de mezcolanza de cuestiones, como también termina el propio personaje de Todd creado a través de compuesto a través de diferentes partes de diferentes arquitectos, ¿no? Este es otro fotograma de la película. Pero les recomiendo, si pueden ver las dos películas y verlas relativamente al mismo tiempo, porque pueden comparar dos visiones de lo que era un arquitecto del movimiento moderno eh, de manera amplia, y cómo la posición ideológica en ambas películas. Una película tiene ya más de 70 ya casi 75 años, y la otra es actual. Cómo la visión de la historia también va manejándose o manipulándose con el propio tiempo, ¿no? Si el manantial estaba respondiendo a una cuestión de ese tiempo, el brutalista, según mi punto de vista, esto lo podemos discutir después, está respondiendo a una cuestión de nuestro tiempo actual, a través de un personaje histórico, ¿no? Esta manipulación, en cierto sentido, de la historia es interesante para verla, ¿no? Como les decía, los avances tecnológicos que provoca las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, principalmente la Segunda Guerra Mundial, van a plasmarse en este cambio, principalmente en los Estados Unidos, pero también en toda América. Lo que pasa es que la mayoría de los ejemplos más importantes se van a producir en los Estados Unidos, y la propaganda, de nuevo, hablo de propaganda en el buen sentido, se va a producir desde las publicaciones. Siempre las publicaciones, en este tiempo obviamente analógicas, van a ser un motor de cambio para llegar a todos los públicos y llevar esta idea de la arquitectura moderna. El desarrollo en la costa oeste de los Estados Unidos va a ser muy importante porque, de nuevo, una vez terminada la guerra
Estados Unidos no tiene que reconstruirse porque es una zona rica y con una cierta mentalidad abierta. Y este cambio en la mentalidad de la gente que se va a producir principalmente a través de las revistas de diseño, de las revistas de moda, a pesar de que va a pasar en los Estados Unidos, se va a empezar a transmitir a través de las revistas. De nuevo, en esa época no había ni TikTok, ni Instagram, ni nada que propagase los cambios rápidamente, sino que las propias revistas van a ir llevando este cambio a todo el mundo. Muchos de los protagonistas van a ser arquitectos europeos emigrados a los Estados Unidos en este periodo, ¿no? Esto que cuenta el brutalista va a ser real, y estos arquitectos van a producir una influencia y un cambio muy importante en la forma de vivir en los Estados Unidos. De nuevo, porque el desarrollo de los materiales también estaba muy consolidado, porque el acero, el cristal, el hormigón estaban muy desarrollados, y estos cambios eran más fáciles de hacer en los Estados Unidos que en Europa, que además de necesitar reconstruirse, tenía una arquitectura consolidada. Uno de los dos grandes fotógrafos de este momento, esta foto no es casual que la ponga, em, va a ser un tal Julius Schulman, que aquí no puse que acá no puse el nombre, pero es Julius Schulman con SH. Schulman va a difundir esta arquitectura moderna, y va a transformar y la va a transformar en una cuestión aspiracional, de nuevo, no solamente en los Estados Unidos, sino que se va a producir esto que hoy hablamos tanto de una globalización y en la aceptación de este nuevo modo de vida, que también va a estar condicionado por la aparición de nuevos electrodomésticos, ¿no? Esto tanto en Argentina, en Chile o en Sudamérica, esto se produce muy rápido. En Europa va a tardar más tiempo, porque el desarrollo tecnológico, salvo en países como Alemania, va a ser bastante más lento, ¿no? Pero esta nueva estilo de vida, esta nueva forma de vida, que no solamente tiene que ver con la funcionalidad, como decía antes, sino que tiene que ver con un nuevo espíritu, va a ser difundido por Schulman a través de las revistas de arquitectura, y no solamente de arquitectura, revistas de decoración o de estilos de vida, y va a producir y va a ir calando ese cambio en la conciencia o en el espíritu de muchos de la gente que consume esas publicaciones, ¿no? Estos nuevos hogares, que, como les decía, no son nuevos porque ya se habían empezado a producir en el periodo de entreguerras, van a transformarse y van a convertirse en lo que se dio en llamar, el propio Philip Johnson va a llamar, el estilo internacional, ¿no? Esto relacionado con un cierto lujo y modernidad se va a transmitir a través de, como les digo, a través de las publicaciones, como una nueva forma de vida, y esto se va a contagiar o va a contaminar la forma de ver la arquitectura doméstica en todo el mundo, ¿no? Esta forma de glamurosa de vida, uso el término en inglés, de este American Way of Life, se va a transmitir a través de la fotografía de Schulman y de las publicaciones que se hace de esta. De nuevo, lo que antes era una cuestión más dedicada a cierto tipo de arquitectura, se va a transformar en una cuestión casi cotidiana o doméstica, o, como les decía, ¿no? Una cuestión aspiracional de las clases medias o medias altas o clases altas, como aceptando que esto es la forma de vida que corresponde al tiempo en el que están viviendo. De nuevo, rasgos de la arquitectura de Wright, rasgos de la arquitectura eh, del movimiento moderno, se van a transformar en una visión completamente cotidiana en las publicaciones de arquitectura. Es más, como dato, no puse la imagen,
Hay una película de Alfred Hitchcock que se llama Con la muerte en los talones, se llamó en España, el título original era North by Northwest. em, Creaba una casa, em, una casa para la película donde suceden parte de los hechos, basada en la arquitectura de Wright. La casa es una casa que nunca existió, que hay una maqueta y una escenografía, que es la casa Banham, que condensaba en cierto modo toda esta idea de lo que era la arquitectura moderna o contemporánea de esos tiempos. Em, la vida cotidiana de nuevo cambia, el confort, cambian los electrodomésticos, cambia la forma de vida, o por lo menos es lo que transmiten se transmite desde las revistas, ¿no? Una nueva forma de vida, las cocinas abiertas, el esposo, bueno, las vestimentas son un poco para el posado, ¿no? Pero la cotidianidad de la familia, el matrimonio. Esto es importante también de ver que no solamente cambia técnicamente, sino que están vendiendo una nueva forma de vida. Eh, Hay una película que es del año, a ver que si no lo veo bien aquí, que es del año 58, que va a ser un cómico francés que se llamó Jacques Tati, que va a poner un poco en solfa o va a hacer una crítica bastante importante a esta vida confortable, a esta nueva modernidad. Tati tiene un personaje que utiliza en varias películas, que es Monsieur Hulot, que va a protagonizar esta película donde se contrapone este nuevo mundo pseudo tecnológico eh, que, en la que vive la familia de este personaje, ay, perdón, con la Europa, con las ciudades europeas, esto es una imagen supuestamente de París, un poco deterioradas o muy deterioradas, em, donde vive el personaje y se encuentra se encuentra con esta idea de, esto es una escenografía, obviamente, que su familia mutó y cambió de vida o cambió de forma de vida, y toda esta casa, que supuestamente es tan tecnológica, termina siendo relativamente incómoda, nada funciona del todo bien, y esa es la crítica que hace Tati con una cierta mordacidad. A mí me gusta mucho, así, véanla, esta película es realmente muy interesante y muy buena. Esta crítica despiadada que hace hacia ese nuevo mundo que veíamos en las fotos de Schulman, que era ese nuevo mundo moderno. Esto obviamente es una comedia, es exagerada, pero esta casa también, de nuevo, sin ser una casa construida, va a pasar a formar parte de la historia de la arquitectura porque la creación del propio Tati hace que, de nuevo, la contraposición entre el viejo mundo, entre la ciudad histórica y estos nuevos suburbios, de nuevo, prototecnológicos, exagerados, diseñados también desde una cierta poca humanidad, como lo que se ve, ¿no? En este sillón, la forma de vestir que totalmente caricaturesca. Pero está bien ver esta idea, ¿no? De que había un mundo que estaba planteando un cambio conceptual e ideológico, y una reflexión crítica de parte de un cómico como es Tati, viendo o revisando esa nueva modernidad que estaba llegando al mundo y que, como les digo, en Europa, por cuestiones políticas y por cuestiones de reconstrucción, llegará más tarde que en los Estados Unidos, ¿no?
esta imagen del niño vestido como para recibir visitas y como un poco anacrónico a lo que es la casa, y el diseño de la casa, que es este diseño completamente exagerado a nivel de diseño y de modernidad, ¿no? La pareja ante un fuego, ante un hogar, ante un hogar ficticio, con que en realidad es un tronco que en realidad funciona a gas, y estas sillas, estos sillones completamente incómodos y los dos leyendo el periódico, ¿no? Y podrían estar utilizando unas tablets y sería la misma escena, ¿no? Vamos adelante. Y otro de me interesa esta visión de los fotógrafos, como me interesa la visión del cine. Otro de los fotógrafos que va a retratar la arquitectura del movimiento moderno en todas las vertientes, va a ser, también no, me olvidé poner el nombre, se llama Ezra con Z, Ezra Stolier, va a ser uno de los personajes que mejor va a retratar esta idea de la arquitectura del movimiento moderno. Probablemente desde un punto de vista más espectacular y menos cotidiano. Stoller trabajaba generalmente en blanco y negro y buscaba una espectacularidad de las fotografías que en Schulman había más una búsqueda que se contraponía, porque en Schulman buscaba más esta idea de cotidianeidad. Les hago un pequeño muestrario de cómo la arquitectura de ese momento era contada por la cámara de Stoller. eh, Aquí, eh, en este edificio del año 54 en Nueva York de Skymore, Owens and Merrill, eh, más conocidos como SOM. Esta idea de cómo, de nuevo, la propaganda o la forma de mostrar esta arquitectura es mostrándola como esta idea de que esta es la arquitectura que estamos buscando, ¿no? De nuevo, lo que decía al principio, Philip Johnson, ¿no? El acero, el cristal, el aventanamiento corrido, esta idea de nueva modernidad quedaba plasmada, además magistralmente, desde una eh, posición artística que casi supera la propia obra, en manos de Stoller, ¿no? O esta casa de Paul Rudolph en el desierto. O esta me parecía muy interesante de mostrarles, es una casa que hace uno de estos arquitectos emigrados a los Estados Unidos, que es Marcel Breuer, en el propio patio del Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea, los museos, y principalmente el MoMA, van a exhibir este tipo de arquitectura, esta construcción temporal, como una forma de mostrar que, de nuevo, y me repito, esta es la arquitectura que debe hacerse, esta es la arquitectura que responde a nuestro tiempo, y esta es la arquitectura que representa a nuestra cultura. Estoy hablando de la cultura de ese momento. Esta foto es increíble de la General Motors, de Eero Saarinen. Ahora vamos a ver otra obra de Eero Saarinen, que es uno de los representantes más acabados de esta segunda oleada del movimiento moderno. Esta que es una del mismo lugar de la General Motors. O esta foto de este museo, que es realmente una de las piezas de arquitectura más interesantes de toda la historia de la arquitectura moderna, que es el Kimball Museum de Louis Kahn en Fort Worth, en Texas. No, la idea de cómo se representa la arquitectura y cómo la fotografía la transmite
está transmitiendo eso que decíamos antes, que va más allá del propio conocimiento de la arquitectura y que tiene que ver mucho con ese espíritu de la arquitectura que hablaba el movimiento moderno, ¿no? De nuevo, no es solamente tecnología o técnica, sino que también es el espíritu del tiempo plasmado en la arquitectura moderna. Después van a ver por qué digo esto, ¿no? Cuando veamos las dos próximas clases vamos a ver que esto va cambiando y que si había un optimismo muy importante en el movimiento moderno, ese optimismo muchas veces se va a desvanecer o se va a ver cuestionado. Esta otra foto ultra conocida de la Chapelle de Notre Dame, Duaut, que es conocida por todos nosotros como Roncham, que hace el propio Stoller. Stoller se transforma en el fotógrafo de los grandes arquitectos, de los grandes maestros de la arquitectura, y va a plasmar estas fotografías de Roncham que son realmente impresionantes. Y hablan de nuevo, más allá, y perdón que me repita, pero hablan más allá de la propia construcción del edificio, del valor o del valor del espíritu del edificio. Y no lo digo solamente porque esto sea una capilla, sino por el espíritu que se transmite a través de la propia arquitectura, de la luz, de los claroscuros y de todo lo que Le Corbusier estaba pensando cuando estaba haciendo estas obras que pertenecen a su a su segundo periodo, que me parece que son realmente bajo mi punto de vista, son las mejores. O esta foto del Museo Guggenheim de Nueva York, de Wright, cuando es inaugurado, ¿no? Esta búsqueda de nuevo también de la espectacularidad de la foto. Con el Guggenheim de Wright también voy a dejar un tema planteado para las próximas clases, que es esta idea de la propia arquitectura como obra de arte. O sea, el Guggenheim es un edificio fantástico, como museo no funciona tan bien, porque Wright lo piensa al propio museo como una obra de arte y ahí empieza o continúa esta idea icónica de la arquitectura que va a ser muy redundante durante la segunda mitad del siglo XX y las décadas que vivimos del siglo XXI, ¿no? Y por último, este me parece que es el edificio, uno de los edificios más espectaculares de este periodo, que lo hace el propio Saarinen, que es la terminal uno, lo que era la terminal uno del JFK, en ese momento todavía no se llamaba JFK, que hoy en día está reciclada, la reciclaron transformándola en un hotel. Pero vemos acá la fuerza de esta arquitectura de la segunda parte del movimiento moderno, o el segundo periodo del movimiento moderno relacionada con Ronchamp y relacionada con que busca la idea de expresionismo como una forma también de llegar al usuario, ¿no? Esto tengan en cuenta también, esto es un dato, que viajar era en el año 50, estamos hablando de los años finales de los 50, el año 62, principios de los 60, el viaje era una experiencia, el viaje en avión no era una experiencia tan popular como lo es ahora, y el aeropuerto y la terminal de Saarinen se transformaba casi en una especie de catedral, lugar de transición entre la tierra y el aire y toda esta cuestión metafórica que si la ven aquí muestra esta espectacularidad haciendo una analogía de un avión, de un pájaro, y también de nuevo no hay que restar importancia a cómo el propio Stoller, que me parece que esta es una de las formas, es una de las cuestiones importantes, cómo el fotógrafo plasmaba una obra que mucha gente no iba a ver, pero que la recibía a través de la propia fotografía, ¿no? Em, en esta historia, como les decía, hay unos protagonistas. Uno de estos protagonistas
va a ser Ludwig Mies van der Rohe, más conocido como Mies van der Rohe, autor de la Casa Tugendhat, autor del pabellón alemán para la exposición del 29 en Barcelona, más conocido como el pabellón Mies van der Rohe. Eh, esta idea de nuevo del arquitecto como personaje, como personaje en sí mismo. Mies va a trabajar o va a llevar a la arquitectura a su forma de entender la arquitectura del movimiento moderno. Vemos que estamos metiendo en esta caja muchas cosas que no tienen por qué parecerse, como lo que veíamos recién de Saarinen, en esta vivienda, la casa, eh, la casa Farnsworth, construida por Mies cuando emigra a los Estados Unidos, va a ser una especie de manifiesto de esta arquitectura de miesiana, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la liviandad, que, como ya les decía, en el año 29 había puesto de manifiesto en el pabellón alemán para la exposición de Barcelona, que el pabellón que si en algún momento vienen a Barcelona van a ver es una reconstrucción, un calco de aquel pabellón, porque era un pabellón ferial que después se va a desmontar. Pero bueno, la casa Farnsworth se va a transformar en una especie de manifiesto de la arquitectura que promovía Mies. ¿Por qué digo esto? Porque esta idea de casa, manifiesto, como veíamos el manifiesto que hacía Philip Johnson en aquella exposición, eh, se va a transformar casi en digo manifiesto, porque van a ser este tipo de elementos de arquitectura que van a ser muy difíciles de habitar, porque una casa completamente transparente es un lío Y la señora Farnsworth nunca va a acabar contenta con la arquitectura, pero con su propia casa, pero nos va a quedar como un monumento a lo que a lo que era los deseos y la visión del movimiento moderno, ¿no? La casa Farnsworth hoy se visita como un museo. Y el otro personaje que, como les digo, se va a repetir, porque estamos hablando de la arquitectura y cómo se veía la arquitectura en los medios, va a ser este hombre que va a llegar a vivir casi 100 años, que se llamó Philip Johnson, ¿no? Philip Johnson. Contemporáneamente a Mies, Philip Johnson era como el arquitecto local de Mies, porque Mies no tenía titulación en los Estados Unidos, entonces Johnson firma algunas de las obras de Mies junto con él. Va a ser en un lugar llamado New Canaan, en Connecticut, creo que es Connecticut, bueno, en New Canaan, en el norte de Nueva York. Va a ser esta casa, que es la casa de vidrio, la casa de cristal o la Glass House, que va de nuevo, va a producir un manifiesto de esta corriente de arquitectura que pertenece al movimiento moderno y que va a tender a la vivienda, a la transparencia, al uso de los materiales a la vista, y que va a significar de nuevo, es interesante ver que hay dos casas que se construyen casi en el mismo momento, hay un año o 2 años de diferencia, que persiguen la misma idea de transparentar o de visualizar la arquitectura y de unir el paisaje con el interior de la casa y fusionar y transparentar la casa. De nuevo, la Glass House es hoy una casa museo, nadie en su sano juicio o yo no sé, creo que más de uno de nosotros sí, pero bueno, que no sea arquitecto viviría en ella, pero de nuevo se transforma en esta especie de manifiesto de arquitectura, ¿no? Donde, como les decía, no hay espacio interior, no hay espacio exterior, porque todo confluye en un mismo lugar. Es curioso ver que en esta foto, que es relativamente actual, las sillas que tiene la casa de cristal, son los sillones que se llaman sillones Barcelona, porque Mies van der Rohe los diseñó para la exposición del año 29, esta que les mencioné, para el pabellón en Barcelona. Esta imagen me parece que
la encontré ahora, no la tenía, la imagen esta de Andy Warhol dentro de la Glass House nos permite entender de que la cultura de ese momento, la cultura pop que representaba Warhol, va a estar emparentada completamente con la propia arquitectura que se hacía en ese momento y que tenía que ver. Hay una correlación directa entre la arquitectura y el arte de ese momento, aunque a priori no lo reconozcamos, la presencia de Warhol, amigo además de, amigo, tenía una relación con Philip Johnson, va a ser importante para entender que el arte del momento estaba ligado a lo que se hacía en la arquitectura, como normalmente siempre pasa, pero bueno, esta foto lo deja patente, ¿no? Warhol, que para los que no tengan el dato, es el autor de esta y muchas piezas relacionadas con con las sopas Campbell o con este retrato de Marilyn Monroe, ¿no? Warhol y Johnson van a ser personajes muy importantes en la cultura de Nueva York de ese momento y van a influenciar o van a manejar en cierto modo lo que pasaba tanto en el arte como en la arquitectura. Es importante ver esta ligazón entre la propia arquitectura y el arte. Voy a ir un poco más rápido, si no se va a hacer un poco largo. Bueno, para entrar para no solamente hablar de los Estados Unidos y de Europa, y voy a hablar de alguien que también no es ningún descubrimiento, es muy conocido, Luis Barragán, es un arquitecto mexicano que va a hacer a su manera o va a llevar el movimiento moderno a una forma de cultura y a una forma de construcción que tiene que ver con la cultura hispanoamericana o iberoamericana, que además de ser un genio, un personaje que descollante, va a estar a la misma altura seguramente que que los maestros del movimiento moderno, ¿no? Como ejemplo traigo una, pero seguramente ustedes ya habrán visto otros ejemplos. Esta es la Casa Barragán, donde esa idea llevada al límite por Mies se va a entender de otra manera, construida con otros materiales, construida de otra forma, pero que logra el mismo efecto y a veces hasta es mejor, no sé, mejor o peor no es una forma de decir, pero que logra más cabalmente los ideales del movimiento moderno, ¿no? Esta imagen del interior de la Casa Barragán que hoy también se puede visitar, que funciona como la sede de la Fundación Luis Barragán, nos van a mostrar que este espíritu de la modernidad se va a transmitir a todo el mundo y en América y en Hispanoamérica o Iberoamérica va a tener un poder muy importante. Tanto poder va a tener que la consolidación del movimiento moderno se va a dar en Brasil, o sea, la consolidación de la primer o de la ciudad más importante pensada desde la mentalidad de la modernidad, se va a consolidar a través de la figura de Oscar Niemeyer y de Lucio Acosta en Brasilia. Brasilia ahora cumple 65 años, o sea que la ciudad se empieza a consolidar a principios de los 60 y Niemeyer va a llevar ese espíritu moderno al límite construyendo una ciudad donde todo está pensado desde esa idea de la modernidad, ¿no? Este especie de avión, que es la planta, el plan piloto de Brasilia, va a consolidar no solamente en estos edificios institucionales que siempre vemos en la fotografía, sino a nivel de vivienda, va a ser la forma de plasmación más importante o la forma en que se plasme más importante la idea de la modernidad, ¿no? Esto, lo que ven aquí es una serie de edificios públicos, el museo, la iglesia, este es el que está aquí adelante, es una biblioteca, que van a conformar la parte monumental de Brasilia. Esta es la Catedral de Brasilia.
Este es tanto el poder legislativo, donde aquí no sé si se ven las fotos, pero hay dos formas. Una es la Cámara de Senadores y otra la Cámara de Diputados, y este edificio en el medio como edificio de oficinas, o el Plan Alto, que es el edificio del presidente, o toda esta serie de edificios públicos. Y principalmente me parece que, además de toda la efectividad o todo el efecto eh, que logran Niemeyer y Lucio Acosta, el poder de Brasilia está en la forma de vivir, de las viviendas. Eh, la- el, el plan piloto no se termina de consolidar, hay muchos fallos, pero la forma de verlas o de entender las viviendas en Brasilia, de entender la vivienda y la igualdad y todo esto que planeaba el movimiento moderno, se ve consolidado, se ve esbozado en Brasilia y a veces no del todo consolidado, ¿no? La idea del espacio público termina siendo a veces efectivo y otras veces un poco bastardeado. O sea, no termina de cerrar. Hay una manzana que se conserva como en el momento en que se hizo, y ahí se puede ver cuál era la idea de Brasilia, ¿no? Eh, Esta contraposición, ¿no?, entre la Brasilia más constituida y los suburbios también muestran que esta idea tan absoluta termina a veces no fallando, pero no cerrando en lo que es el propósito inicial, ¿no? Y para terminar con esta historia incompleta, como les decía antes, del movimiento moderno, eh, vamos a hablar de este edificio. Es un edificio que hace Minoru Yamasaki, que no le sonará tanto, pero es el autor de las malogradas Torres Gemelas en Nueva York, que va a hacer esta propuesta también siguiendo los conceptos del movimiento moderno en San Luis, Missouri. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque con la demolición en el año 1972 del Pretty Go, que es el nombre que recibía todo este complejo de viviendas, dicen que es el fin o el final del proyecto moderno, ¿no? Si Brasilia se había construido, se había inaugurado en el año 60, en el año 72, con la demolición del complejo del Pretty Go, se dice, o los historiadores, de manera un poco metafórica, dicen que el movimiento moderno, que firmaba la carta de función del movimiento moderno. Iba a hablar de un tema más, pero lo dejamos para la clase que viene, así podemos hacer un pequeño turno de preguntas y respuestas. No es que me olvide del tema, íbamos a hablar de algo que sucedió en el año 64, que en cierto modo rompía con la idea del que planteaba el movimiento moderno, ¿no? Alguien como Rudowski, esto lo dejo para que quede como una introducción a la próxima clase. Alguien como Bernard Rudowski ponía eh, ponía en duda mucha de la arquitectura que se estaba haciendo, con una exposición también en el MoMA de Nueva York. Y si quieren ir descargándose el libro, está gratis también en la web del MoMA, para hablarlo la semana que viene. Una idea de arquitectura sin arquitectos, una pequeña introducción para la arquitectura sin pedigrí. Con esto lo dejamos por hoy. Voy a sacar, aceptar y